Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies, enfocado en visibilizar proyectos de impacto socioambiental gestionado por humanos que buscan transformar el mundo. Yo soy Luis Fer, su host de esta nueva temporada. Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies, en donde buscamos darle visibilidad a proyectos socioambientales gestionados por humanos que buscan generar un impacto y cambiar el mundo. Mi nombre es Luis Fer, seré su host y el día de hoy estoy encantado de estar sentado con Arturo Soto, que nos acompaña de Mi Valedor. Arturo, bienvenido. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias, Luis Fer. Gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por acompañarnos y por hacer todo esto que haces, que ya me platicaste un poquito, pero que me gustaría que le platiques a la gente de qué se trata Mi Valedor. Claro, mira, yo vengo representando un proyecto que se llama Mi Valedor. Nosotros trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, trabajamos con lo que se conoce como poblaciones de atención prioritaria, personas que por su situación de vida no tienen un ejercicio pleno de sus derechos humanos y están en una situación económica muy precaria. Trabajamos principalmente con personas que están en situación de calle, pero también con personas que están en riesgo de vivir en calle. Es decir, nos entendemos como un modelo de atención, pero también como un modelo de prevención. Y los apoyamos a través de distintas vías. Básicamente buscamos ser una red de apoyo, ser un espacio al que puedan recurrir cuando necesiten algo. Buscamos promover su autonomía financiera porque no somos un proyecto asistencialista, no les damos cosas, no les damos dinero, más bien proveemos herramientas para que ellos mismos puedan ir generando una autonomía financiera. Ok. Y tenemos un programa de salud mental con el que ellos acceden a terapia psicológica individual y grupal gratuita y acompañamiento médico para temas de atención psiquiátrica. Wow, esas son muchísimas cosas. ¿Cuántas personas conforman el equipo de Mi Somos un Valedor? grupo muy pequeño, 6 personas. 6 personas hacen todo eso, gestionan toda esa locura. Sí, son los 6 personas que trabajamos toda la parte social, más el equipo editorial que hace la revista que vendemos. Y pues evidentemente el trabajo de voluntarios es maravilloso, es un trabajo súper necesario y es un equipo que sí va cambiando recurrentemente. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo este proyecto? Pero te lleva 9 años existiendo. 9 años. Y del principio para acá empezaron las mismas 6 personas, se fueron sumando nuevos. ¿Quién fundó este proyecto? No, el equipo ha cambiado. El proyecto lo fundó María Portilla. Ella conoció el proyecto en Londres porque, mira, el proyecto de Mi Valedor empezó siendo sobre todo una revista callejera. El modelo de los periódicos callejeros es un modelo que está replicado en más de 100 ciudades del mundo. Ok. Básicamente son organizaciones que editan publicaciones, sean revistas o periódicos, que venden personas en situación de vulnerabilidad. Y es un modelo que surgió en Londres hace más de 30 años con una revista que se llama Big Issue y que todavía existe. María estaba en esa ciudad y entonces le llamó la atención ver en las esquinas de las calles de Londres a personas con un chalequito rojo vendiendo una revista, ¿no? Se hizo como algo muy interesante, porque además era muy recurrente en ciertas zonas de la ciudad. Entonces se acerca, empieza un poco a investigar, resulta que pues, era una organización, como una ONG, y que formaba parte de una red global de periódicos callejeros y que en México no existía un representante de esa red. Entonces, hace 9 años, María decide traer el proyecto de Mi Valedor, iniciar el proyecto de Mi Valedor, un poco replicando este esquema de... ¿Y ustedes forman parte de esa red? Somos parte actualmente, o sea, oficialmente de esa red. Ok. ¿Y cuáles son los requisitos para unirse a este tipo de proyectos en caso de que alguien de otro país quisiera incorporarlo a su país? Pues básicamente las ganas de querer hacer algo para apoyar a una población vulnerable y conseguir recursos para poder imprimir, porque si bien la red puede apoyar, por ejemplo, en la generación de contenidos editoriales para la publicación que se haga, en realidad pues cada organización desde su ciudad gestiona sus propios recursos. Y es autónoma. Es autónomo totalmente. ¿Y cómo o sea, hay muchas preguntas en mi cabeza. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Porque hacer una revista es costoso. Sí, y bueno, es que originalmente el proyecto era sobre todo la revista, si bien había procesos de acompañamiento y educación, principalmente era la revista, ¿no? O sea, de unos años para acá hemos empezado a ampliar nuestro modelo para ahora tener como todo esto que te mencionaba, terapia psicológica gratuita, acompañamientos, un acceso igualitario al arte y la cultura, porque tenemos un programa de arte también. Entonces todo esto ha ido cambiando y sí, evidentemente conseguir recursos siempre es un tema, pero afortunadamente siempre contamos con el apoyo no solo de empresas y organizaciones, sino de la sociedad civil, que puede hacer donativos recurrentes en la página web de Mi Valedor. Ok, cuéntame de la parte de arte. Sí, mira, tenemos un programa que le llamamos el programa de inclusión artística, que surgió en 2021. Digamos, en 2021 empezó a gestarse, ¿no? Ok. Íbamos saliendo de la pandemia, hubo muchos cambios en el mundo editorial.
Claro. Creo que cambió mucho la forma en la que consumimos contenidos editoriales y las revistas salieron muy afectadas. O sea, creo que sí hubo una modificación importante en cómo consumimos ese tipo de Con contenido. todos consumen en digital hoy Todo en se día. digital. Entonces, eso implicó en el proceso de la pandemia que no tuviéramos los mismos apoyos económicos para poder hacer esta revista que, como mencionabas, pues es costoso. Entonces, teníamos ya, para ese entonces, 6 años de trabajo que implicaban un cuerpo de trabajo muy amplio, ¿no? Los valedores en la revista Mi Valedor también publican fotografías. O sea, salen a tomar fotos y entonces, Guau. dependiendo de la temática de la revista, se eligen imágenes que ellos hayan tomado y son publicadas. Entonces, teníamos un cuerpo de trabajo ya muy amplio, ¿no? Con colaboradores también, los que invitamos, ¿no? Invitamos artistas, fotógrafos a que colaboren en la revista. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer ahora con todo este material que generamos, ¿no? Y se nos ocurrió hacer nuestra primera exposición, que se llamó Mirada Camarada. Se hizo en Laguna en noviembre del 2021 y fue la primera vez que dijimos, bueno, aquí hay algo, o sea, hay mucho potencial con el trabajo y el talento de los valedores. Y a partir de ahí empezamos a darle forma a este programa de inclusión artística, que hoy en día es una sesión semanal de arte en una de las sedes alternas de Mi Valedor, guiada por artistas invitados que van trabajando distintas técnicas, sobre todo dibujo y pintura, y que va resultando eventualmente en exposiciones colectivas, que hace que los valedores puedan pues, no solamente generar ingreso con su trabajo artístico, sin embargo hay una cosa de autoestima muy profundo, ¿no? O sea, realmente ver tu trabajo expuesto en Reconocimiento. un museo es como, bueno, sí, mi voz importa. Y eso es mucho de la parte importante del programa de inclusión artística. ¿Cuáles son los retos más grandes que te enfrentas, no como administrador o como director dentro del proyecto, sino como ser humano que esté en contacto con otros seres humanos que han tenido esta situación de vida en la que se encuentran? Pues sí, son varios, digo, hablando en temas como persona, yo como persona sí me he enfrentado a muchas situaciones difíciles que de repente mm, llega a pasarme muy seguido que siento que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? O sea, Ok. porque son cosas muy complicadas en muchas personas que atendemos y entonces de repente sentir que el día no tiene suficientes horas para poder hacer todo lo que Porque es muchísimo lo que haces. sí, es mucho trabajo y somos 6 personas, aunque hay un equipo de voluntarios y que hacen una gran labor, al final todo se concentra en 6 personas que somos el staff. Y entonces, pues ahí estar como tratando de que el día rinda para poder apoyar a los compañeros, eso sí puede llegar a ser un tema complicado que a veces a mí, Arturo, me cuesta un poquito de trabajo lidiar, me frustra, pues. Pero también he aprendido muchísimas cosas. Y hay una cosa muy importante que me ha pasado desde que estoy involucrado en mi valedor. Ha replanteado mucho mi forma de relacionarme con el dinero. Eso Ok, a ver, cuéntame un poquito de eso. sí, digamos, yo antes, bueno, un poco voy a contar sobre mí, pero bueno, cuando yo estaba chiquito, yo soy diseñador gráfico, entonces yo tengo desde hace muchos años una empresa de diseño. Ok. Y entonces, pues evidentemente me dedico a algo totalmente distinto a lo que hago en mi valedor. O sea, al final es, pues sí, trabajar con empresas, trabajar con tiendas, con cosas que a veces no necesitamos, ¿no? Claro. Y entonces, me acuerdo que yo llegué a un punto en el que me reflexionaba mucho sobre eso. Dije, bueno, claro, esto paga las cuentas y al final necesito pagar una vivienda, pagar comida, pagar las cosas que necesito para vivir tranquilamente. Pero bueno, no sé, me preguntaba mucho qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? O sea, si vale la pena de repente estar trabajando para anunciar. Quema marcas, quema marcas. No voy a hacerlo, pero realmente piénsate en eso, ¿no? Te refieres como, o sea, ¿vale la pena? Y entonces me crucé por situaciones, o sea, coincidencias, situaciones bastante azarosas con el proyecto de Mi Valedor. Ok. ¿Hace cuánto que te cruzaste tú con A ver, Mario? casi ya 5 años que 5 soy años. parte del Ok. proyecto. Y entonces sí me quedé mucho con esta cosa de que aquí podía hacer algo que mi tiempo sí trajera pues un beneficio a algo. ¿Qué fue lo que te hizo quedarte en mi valedor? Porque seguramente para el Arturo de hace 5 años había más de un proyecto de acción social en el panorama o pudiste haberte involucrado de mil maneras en mil otras cosas. ¿Por qué decir, quiero entrar a esto en lugar de meterme a un hobby nuevo? Pues mira, yo entré a Mi Valedor justo porque, bueno, soy diseñador gráfico y tengo mucho interés por la fotografía. Entonces, la revista Mi Valedor es una revista principalmente fotográfica y me invitaron a ser editor de la revista en la parte de foto. Yo básicamente entré por eso. O sea, era la revista, yo entré en 2020, en inicios de 2020. Todavía no era la pandemia, entonces todo iba como en el ritmo normal de hacer la revista con contenidos fotográficos. Yo invitaba a los fotógrafos, a los artistas a colaborar hacia las narrativas con imágenes. Digamos, era un trabajo que me gustaba mucho
y me empezó un poco a involucrar con una causa social. No era mi papel, o sea, al final yo iba a ser el editor de fotografía de la revista, Sí, claro. pero como que fue inevitable, ¿no? Como estar inmerso en eso me empezó a llamar la atención, pues bueno, pues ¿quiénes son los valedores? O sea, evidentemente yo quería saber, no nada más entenderlos como en un abstracto, que son personas que viven en la calle o que vivieron en la calle o que están en riesgo de vivir en la calle. Yo quería empezar a conocerlos más. Entonces empecé a conocer al valedor Filemón, al valedor Francisco, al valedor Erasmo, y empiezas a ponerle nombre, ¿no? Un poco ponerle nombre a la exclusión. O sea, son personas, por supuesto, y entonces te empiezas a enterar de sus historias, de sus intereses, de la forma en la que se relacionan. O sea, son evidentemente historias bien interesantes. Y ahí me empecé como mucho a enganchar. Entonces empecé a colaborar más en la organización, más allá de lo que hacía con la revista. Empecé a llevar las redes sociales, justo como replicando lo que hacía en la empresa que te comento que tengo desde hace un tiempo. Entonces empecé a aportar como esto, pero ya desde otra forma de hacerlo, ¿no? Como sí me sentía bien, o sea, me hacía sentir bien como poder ocupar mi tiempo en poder intentar hacer sensibilización sobre la situación de calle a la gente, sobre la pobreza, sobre la migración ahora. Y entonces ahí me fui involucrando más hasta que, bueno, pues ya terminé dirigiendo el proyecto. Una cosa llevó a la otra. Sí, me llamó la atención que ahorita dijiste, le puse nombre a la exclusión. Cuéntame de esta parte de la exclusión que viven los valedores. Sí, pues digo, de entrada esta parte de ponerle nombre, o sea, siento que de repente están muy acostumbrados a entender temas de pobreza, exclusión, marginación a través de cifras, ¿no? Tantas personas viviendo en la calle, tanto porcentaje vive por el límite de pobreza en México. Pero si lo empiezas a traducir a ya una cantidad y piensas que esas son 10,000 historias de vida, Sí, claro, se siente muy ajeno hasta que tiene un rostro, ¿no? y entonces es una cosa de las que guían otro programa que tiene mi valor, que es el programa de sensibilización, que es realmente poder estar en un espacio, en un foro, frente a un micrófono, frente a una cámara, y no solo hablar nosotros como organización, sino hablar una persona que está atravesando estas situaciones, ¿no? Realmente decir, que esta persona pueda decir, me llamo tal y esta es mi historia de vida y estoy pasando por estas situaciones, y creo que ahí sí se modifican muchas cosas en el discurso, ¿no? Realmente la gente sí puede agarrar más fácilmente la onda de que esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Vivir en la calle es una situación muy cercana a cualquiera de los que vivimos en México y en muchas ciudades de Latinoamérica. ¿Cuál es el principal motivo por el que una persona llega a a vivir situación de calle? Hay muchos. La verdad es que las historias de los valedores son historias muy diversas, pero bueno, yo puedo, por la práctica, por lo que hemos visto cercanamente con ellos, tiene que ver con temas de adicciones, con problemas de salud mental no atendidos, con redes familiares debilitadas o nulas y con problemas económicos. Normalmente no solo es una, siempre son algunas que se van mezclando y que además se suman a otras vulnerabilidades que pueden tener las personas como racialización, son personas migrantes sin documentos, son víctimas de violencia de género, son personas que sufren discriminación por su identidad de género o su orientación sexual. Entonces se van sumando. Y es bien importante entender que la situación de calle es un problema multicausal, que tiene que trabajar de esa manera. O sea, una sola organización con un solo enfoque no va a poder acabar con el problema. Qué fuerte. ¿Cómo llegan los valedores al proyecto o cómo llega el proyecto a los valedores? Sí, que creo que es justamente más bien así, como que el proyecto llega con ellos. Nosotros buscamos eso, porque una parte muy importante del modelo es la incidencia que tenemos en territorio. Nos interesa mucho estar en los espacios donde viven personas en situación de calle, que hay muchos que hemos identificado, y hacemos actividades de acercamiento. Sobre todo a través de temas de arte. O sea, recientemente tuvimos un taller de arte en la Plaza de las Conchitas, ahí por el Teatro Blanquita, que es una zona donde viven muchas personas en la calle. Sí. Llevamos una carpa con mesas y actividades de arte, y es una manera de empezar a generar un vínculo. Son procesos largos. Que eso se traduzca, que la persona con la que trabajamos llegue a nuestra oficina para empezar a recibir los servicios de manera más formal, es un proceso muy largo. ¿Cuánto es muy largo? Es muy variable, pero pues puede llegar a pasar meses para que una persona se anime a ir a la oficina. ¿Por qué? Porque lo entiendes, ¿no? O sea, al final tienen toda una historia de rechazo, ¿no? Claro, hay mucha fricción ahí. Y enfrentarte a volver a entrar a una oficina, a un espacio cerrado, después de que te han negado el acceso porque pues, está sucio, porque no cuentas con ciertos documentos, lo que sea, pues hay cierta desconfianza. Y entonces justamente este programa de incidencia en territorio lo que busca es eso, como empezar a generar esa confianza que haga que estas personas en algún momento se animen a ir. Esa es una de las vías en las que se acercan nuevos valedores al proyecto. Y la otra, que ha sido sobre todo la que más éxito ha tenido siempre,
es por recomendación de otros valedores, que entre ellos mismos, oye, pues es que en este proyecto te pueden dar chamba, no te van a discriminar, en este proyecto te ayudan a sacar tus documentos que ya no tienes porque te los robaron, porque los perdiste, lo que sea. Y entonces es un poco como se empieza a correr la voz del proyecto. Qué impresionante que estén haciendo este trabajo y qué impresionante la manera en que se ha corrido la voz. Hace rato estabas hablando de cifras. Estaba leyendo hace rato que son más o menos unas 25,000 personas, no, 250,000 personas en México que viven en situación de calle y 30,000 de esas personas están en Ciudad de México. Pero tú me habías dicho de un número mucho más pequeño que es con el que están trabajando, que son valedores el día de hoy. ¿Cuál es el número de valedores el día de hoy en el proyecto? Si nosotros tenemos tres, o consideramos tres grupos de beneficiarios directos, que son tal cual que son valedores, los beneficiarios indirectos, que son los que llegan a recibir algunos servicios, y los beneficiarios que atendemos en campo. Valedores actualmente.